Este día es muy especial para todas las personas y cada vez lo tenemos que hacer como más y más, tenemos que hacer más ruido al respecto, porque el saber más del VIH, el saber más del SIDA, pues obviamente nos va a acercar a protegernos, a cuidarnos, a saber qué sí podemos hacer, qué sí no hay que hacer. Y otra cuestión como muy importante es un tanto como perder el miedo a hablar del VIH, a hablar de SIDA y también pues hablar de lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Sí vieron El Rey León? ¿Se acuerdan de cuando están las hienas, no? Y hace de Mufasa, uy, ¿no? A veces parece igual cuando hablamos de sexo, es como sexo, uy, no hables de eso, ¿no? No hay que mencionar nada al respecto. O cuando dicen SIDA, uy, no, pues como aléjate, ¿no? Me lo vas a pasar como si casi con un pestañeo o como con una mirada el VIH o el SIDA se fuera a transmitir, porque aparte ni siquiera nos ubicamos en esta diferencia entre VIH y SIDA, ¿no? Como que pensamos que es lo mismo y se nos olvida pues que hay una diferencia esencial, ¿no? Obviamente pues el VIH, ahorita nos lo explicó muy bien el doctor, pues es un virus como tal, y cuando hablamos de SIDA es cuando hablamos de la enfermedad. Y entonces lo que estamos buscando cada vez y todo el tiempo es poder detectar casos en estas primeras etapas de la infección, porque ni siquiera tendríamos que llamar al VIH una enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas pudieran tener esta infección o esta condición de vida sin llegar a una enfermedad, es decir, sin llegar a tener este sistema inmunológico bajito, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos lograr? O sea, ¿cómo podemos llegar hasta ese momento o a esos espacios donde, primero, hablar de VIH ya no signifique como, ay, la perdición o la muerte, ¿no? O sea, como cuando fueron detectados los primeros casos de SIDA en el mundo, sino a lo que es en la actualidad el VIH, ¿no? Esta normalidad que hablaban al principio, que en realidad es como siempre una normalidad entre comillas, porque pues, ¿quiénes de aquí son normales? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Ay, qué bárbaros. Bueno, pues la realidad es eso, ¿no? O sea, no hay una normalidad estricta para una persona, porque cada quien pues podríamos tener una vida normal. Ahora, hace rato nos decía el doctor que una de las principales causas de infección de VIH, tanto en México como en el mundo, pues son las relaciones sexuales. Esa es una. Y la segunda es que es adquirido, ¿verdad? El VIH se adquiere a través del tiempo por una de estas vías de transmisión, acuérdense, sexual, sanguínea y perinatal. Pero la más común, con más del 90% de casos nuevos en el mundo, pues es la sexual. Por eso es que hablamos de sexo todo el tiempo cuando trabajamos en VIH. Y también tenemos que hablar de esto último que nos mencionó tan importante, que es lo relacionado al PrEP, ¿verdad? A este tratamiento. Pero bueno, como ya vimos toda esta parte médica, entonces vamos a ver esta parte sexosa del VIH, ¿va? Pero también hay que verlo en relación a lo que tiene que ver pues con nuestra salud sexual. Y es que en realidad cuando hablamos de sexo casi siempre se nos viene a la mente una escena a veces como un tanto pornográfica, ¿no? Del sexo, y no conocemos los conceptos y todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquillo de eso y al final vamos a ver lo relacionado a sexo seguro y sexo protegido. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de muchas más cosas que de relaciones sexuales. O sea, tenemos que quitarnos el susto de que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la sexualidad, para empezar, es un hecho fundamental del hecho de ser seres humanos. Es decir, la sexualidad va a estar con nosotros desde el inicio de nuestra concepción hasta el final de nuestra vida. ¿Y con qué tiene que ver la sexualidad? Bueno, tiene que ver con el sexo,
con el género, las identidades, la orientación sexual, también tiene que ver con el erotismo, también tiene que ver con el placer, con la intimidad y con la reproducción. Si se fijan, son muchísimas cosas lo que tienen que ver con la sexualidad. ¿Y cómo se expresa? Bueno, se expresa y se experimenta en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Y esta sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, políticos, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. O sea, sé que la sexualidad tiene que ver con todo y tiene que ver con todo más allá de lo evidente, pero sí. Cuando hablamos de salud sexual, hablamos más allá de una enfermedad, que en realidad todos los conceptos de salud tienen que ver con esto, o sea, que tiene que ver con un bienestar físico, psicológico, sociocultural que esté relacionado con la sexualidad y que está más allá de una enfermedad. Ahora vamos a ir como desmenuzando cada uno de estos conceptos, porque es muy importante que los podamos diferenciar y más, iba a decir que como personal de salud, pero no es cierto, más cuando estamos empezando, que tenemos, no sé, que estamos a lo mejor en la preparatoria, que estamos en la secundaria, que trabajamos con jóvenes, que trabajamos con adultos. En realidad es importante que lo sepamos todos porque es también la manera en la cual podemos relacionarnos con nosotros mismos y también con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, bueno, hay que acordarnos que cuando hablamos de sexo, hablamos de la parte biológica que tiene que ver con genes, las cuestiones como endocrinas, anatómicas y fisiológicas que nos definen como hembras y machos. O sea, es aquello como que se ve y es aquello que se puede como experimentar en manera pues que son penes, son vulvas, son senos, son como estas cuestiones físicas que tienen que ver con lo que nos define como hembras o machos. Eso es sexo. Cuando hablamos de género, hablamos de valores, actitudes, prácticas o características culturales que muchas veces o usualmente las hemos asociado con el sexo y que tienen que ver con lo que es masculino o femenino. Es decir, cuando nos dan una forma a llenar en algún lugar y que dice sexo, tendríamos que poner hombre o mujer, no masculino o femenino, porque masculino o femenino tiene que ver con el género. O sea, es como esta manera en la que se manifiesta lo que tiene que ver con hombres o mujeres. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que tiene que ver con el género de mujeres? Los gustos. ¿Cómo qué gustos tendrían que ser femeninos, por ejemplo? Pues hacer los accesorios. Como accesorios. ¿Qué colores asociamos con las mujeres? Rosa, ¿verdad? Y eso lo vemos muchísimo cuando están incluso embarazadas. Y ahora, bueno, más con estas revelaciones de sexo, ¿no? ¿Sí han oído eso? Sí. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ya estamos presuponiendo muchísimas cuestiones relacionadas al género, asumiendo que esta personita que van a hacer se va a identificar con determinado género. Entonces, cuando hacen estas revelaciones de género, lo hacen con estos colores. ¿Qué usan para las niñas? Rosa. ¿Y qué usan para los niños? Azul. Y entonces, ¿las niñas lloran? ¿Los niños lloran? Sí lloran, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que empezamos a ponerles determinadas como actitudes y valores a lo que tiene que ver con lo que es de niñas o lo que es de niños? Y por ejemplo han hecho algunas investigaciones como en hospitales, ¿no? Que les cambian las ropas de cuna a los pequeñitos, y entonces a los niños los ponen de rosa y a las niñas las ponen de azul, y entonces se nota como el personal que está trabajando en estos cuneros, en cuanto llora
una personita que está en rosa, van y lo abrazan inmediatamente y lo consuelan. Cuando está en azul, pues lo dejan más tiempo, ¿no? Porque pues los niños deben de aprender desde ese momento que no pueden tener determinadas emociones, ¿no? Entonces, está muy fuerte todo lo que tiene que ver con esta relacionado a género. Pero bueno, se nos complica un poquillo más ya con los seres humanos, porque además, pues no somos tan sencillos, ¿verdad? Cuando nos digan, ay, es que eres bien difícil, pues, híjoles, la verdad que sí, y todos somos bien difíciles. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con identidad de género es en esta forma en que cada persona se va a identificar con lo femenino o con lo masculino o con ambos. Ahora está muy controversial todo este rollo de él, ella, ¿no? Que dicen, ay, pero es que ¿para qué le meten la E y que ta? Bueno, hay personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, ¿verdad? Sino tienen esta combinación de ambos. Y esta identidad de género va a ser independiente del sexo asignado al nacer. O sea, que una persona puede nacer con todo lo físico femenino, bueno, de mujer, y identificarse con un género masculino. Que esto es lo que son las personas transexuales, transgénero, porque se identifican con un género diferente al sexo asignado al nacer. Y luego están estas expresiones de género, que es la manera en cómo una persona va a manifestar su identidad de género a través de la apariencia física, gestos, modos de hablar y patrones de comportamiento. O sea, tiene que ver con todo lo que la persona ya va a hacer para identificarse con su género. Este rol de género pues tiene que ver aquí con todo, con estas normas sociales y comportamentales, las expectativas relacionadas de las categorías de identidad sexual y género en una determinada cultura y periodo histórico. Es decir, si nos vamos como un poquito a la historia de la humanidad, podemos identificar como diferentes maneras de las personas para poder manifestar su género. Por ejemplo, si se acuerdan o si de pronto han visto en algunas películas, hay momentos de la historia en las cuales los hombres usaban pelucas, se maquillaban, usaban faldas, obviamente a las mujeres en determinadas épocas de la historia no estaba permitido, por ejemplo, que usaran pantalones. Eso estaba totalmente asociado a un género masculino. Fue hasta, ahora sí que en recientes años, que las mujeres se les permitió usar otra ropa diferente a la que históricamente se les había asignado. Entonces, si se fijan, cultural y políticamente y religiosamente, pues el género también ha estado como muy asociado. ¿Por qué? Porque en algunas culturas se permiten determinadas cosas y en otras no. Es como, ¿saben en qué países pueden usar, por ejemplo, los hombres falda? En Escocia, ¿verdad? Usan sus faldas. ¿Y está mal visto que usan faldas? No. Hay ciertos personajes que está permitido que usen vestidos. ¿Quiénes son? Bueno, los árabes, pero por ejemplo también los sacerdotes, ¿no? Utilizan estas como sotanas y tampoco no está mal visto. O sea, tiene que ver como en qué lugares, en qué momentos estén utilizando determinadas cosas para que nosotros digamos que está bien o que está mal. O hay lugares, aquí por ejemplo en México, en Oaxaca, hay una zona de Oaxaca en donde a los primeros hombres, los que nacen, el primogénito, es un honor que lo asignen como un género femenino. Y entonces este hombre primogénito tiene que vivir toda su experiencia como mujer, o sea que son los famosos mushes. Y en esa región de Oaxaca es completamente normal que un hombre se vista de mujer. Ahora, esto tiene que ver con el género, pero también está lo que es la identidad sexual. O sea, que
que si yo nazco con determinados genitales o que si yo nazco con determinada sistema reproductor, me identifico o no con ese sistema reproductor. Que es esta parte cuando dicen, ay, es que ¿por qué yo tengo una vulva si yo no me identifico con este género o con esta situación sexual, ¿no? Y entonces hay personas que hacen todo este cambio de sexo para poder estar mentalmente y físicamente de acuerdo a lo que se están identificando. Y luego está la orientación sexual, que fíjense, si ya estamos viendo todo esto, quiere decir que cada una de estas cosas es independiente, pero ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de esta orientación sexual, pues tiene que ver entonces de quién nos enamoramos, qué persona es la que nos gusta. Y entonces hay personas que se enamoran de hombres, hay personas que se enamoran de mujeres, hay personas que se enamoran de ambos y hay personas que se enamoran de personas. O sea, independientemente del sexo o del género, se enamoran de otra persona simple y sencillamente por cómo es esta persona, ¿no? Que son las personas pansexuales. Entonces, hablamos de homosexualidad, hablamos de bisexualidad, hablamos de asexualidad, heterosexualidad y pansexualidad. Acuérdense que, ¿saben qué es heterosexual? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A los hombres les gustan las mujeres o los hombres cuando es heterosexual? A los hombres les gustan las mujeres. ¿A las mujeres les gustan los hombres o las mujeres? Los hombres, ajá. Porque sí nos ha pasado que digan, ay no, es que yo no soy heterosexual, yo tengo relaciones con hombres. Y tú dices, pues, eso es heterosexual, ¿no? Entonces, de pronto, es bueno que sepamos este tipo de conceptos. Le puedes dar, y otra vez, esto es independiente tanto del género como del sexo. Ajá. Esta orientación sexual no es como, bueno, dale la que sigue, a ver si ya es esta. ¿Por qué? Porque la sexualidad, aunque queramos, aunque nos encantaría que así lo fuera, para que fuera mucho más simple entenderla, la sexualidad no es lineal. Todos estos conceptos no es así una rayita, ¿no? No es que nació hombre, no es que nació mujer, se identifica como mujer y se enamora de hombres. Ajá. No es que nació hombre, se identifica como masculino, vive como masculino y se enamora de mujeres. La realidad es que no es así. Hay mujeres que nacen físicamente como mujeres, su experiencia o su género lo viven en masculino, o sea, no se identifican sexualmente ni de género con el cuerpo asignado al nacer, pero se enamoran, o sea, aunque viven como hombres masculinos, se enamoran de mujeres. Entonces de pronto nos complica mucho porque dices, bueno, pero es que si ya naciste así y esto y lo otro, pero ¿por qué? Porque así es, la sexualidad no es lineal y tenemos que aprender que esto es normal, ¿no? O sea, que es normal nacer como mujer, identificarte con lo femenino, enamorarte de hombres, pero que también es normal nacer como mujer, identificarte con lo masculino, vivir como hombre, enamorarte de hombres o enamorarte de mujeres. ¿Por qué? Porque eso es la sexualidad y la sexualidad es tan amplia que no podríamos meterla como en una sola línea. Aquí tendríamos como miles y miles de rayitas y de flechitas que nos sería a veces como un poco difícil de comprender, pero pues que así es. Y bueno, ya todo eso tiene que ver como que cómo nos identificamos, cómo lo vivimos y así. Y luego otra cosa ya son nuestros comportamientos sexuales. Ajá. O sea, esta manera en la cual pues nosotros manifestamos nuestro erotismo. Y son expresiones del comportamiento que buscan el erotismo y estas pueden ser variadas, temporales, permanentes, aisladas, y pueden variar en diferentes periodos de la vida. O sea, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo
que ahorita nos excite muchísimo, no sé, un rapidín, ¿verdad? O un fajecín con ropa, a cuando tengo 40 años, o a cuando tengo 50, o a cuando tengo 80. No es lo mismo que, no sé, estoy en el baño de la familia y de pronto me encuentro ahí la revista de alguien que tiene imágenes de desnudos y que pues me echo ahí una pajilla o me echo una masturbación yo sola y rápido así, ¿no? Me vengo cuando tengo a lo mejor 15, a cuando tengo 30, a cuando tengo 50, a cuando tengo 80. Ajá, o sea, no son los mismos comportamientos sexuales porque nosotros como humanos cambiamos y por tanto esta sexualidad va cambiando con nosotros. Ajá, es como dicen a veces las personas adultas, ay, es que antes nada más me hacía ojitos y ya me prendía y ya tenía aquello bien, bien duro y bien parado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes 70 años? Bueno, te pueden estar haciendo lo mismo, pero tu cuerpo ya no va a reaccionar igual. ¿Por qué? Pues por muchísimas cosas, o sea, tiene que ver con cosas físicas, o sea, naturales de nuestro cuerpo, o sea, ya toda esta irrigación de la sangre ya cambia, nuestros pensamientos ya cambian, o sea, ya lo experimentamos diferente, a lo mejor ya tenemos 40 años viviendo con la misma persona. Y esto no quiere decir que estés mal, que tengan disfunción eréctil o que ya no vayan a poder tener un orgasmo. No, significa que cambia y a veces hay que echarle más ganas, ¿verdad? Si antes era nomás con una miradilla, ahora a lo mejor van a tardar más tiempo y va a ser otra experiencia. ¿Por qué? Pues porque la vida cambia. Y todo esto lo tenemos que reconocer y lo tenemos que recordar para que entonces no nos estemos asustando. Ay, es que ahorita me estoy masturbando como 5 veces al día. Bueno, felicidades, ¿no? Así, muy bien. Pero va a pasar otro tiempo en que tengas otras ocupaciones, el estrés, la vida, no te va a permitir, una. Y dos, a lo mejor vas a tener ya una pareja estable. Entonces, bueno, ya tu relación con tu sexualidad va a ser diferente. Y ahora, dentro de estos comportamientos sexuales, vamos a tener comportamientos sexuales saludables y vamos a tener comportamientos sexuales de riesgo. ¿Por qué podemos llegar a tener esto? Una, mucho por desconocimiento, porque nos da pena acercarnos a la mamá o al papá, porque entonces le preguntamos, oye mamá, ¿podemos hablar de sexo? Ay, hijito, ¿cómo crees que me vas a hablar de esas cosas? Y no, y vete, y con quién sabe quién. Y entonces no nos permiten hablar del tema, ¿no? Y luego llegamos a las escuelas y entonces le decimos, ay, maestra, maestro, ¿podemos...? No, de estos temas no se hablan aquí, ¿no? Están prohibidos y no se puede. Y luego vamos al centro de salud y nos toca una persona que a lo mejor no está relacionada con el tema y entonces le decimos, oye, es que quiero hablar de que, no sé, a mí me está gustando mucho los hombres, pero también me gustan las mujeres. Ay, no, eso está muy mal, eso está desviado y no tienes que venir aquí. Híjoles, ¿con quién nos acercamos? ¿Con quién podemos hablar de estos temas? ¿Con quién podemos decir a lo mejor, oye, es que me gusta, no sé, soy un hombre, me gustan las mujeres, pero me gusta tener relaciones anales, me gusta a lo mejor que me penetren, o tengo mucho miedo de embarazarme y entonces con mi novio solo tengo relaciones orales y solo tengo anales, entonces no me cuido, ¿verdad? Entonces no uso un condón, entonces no me protejo porque no me voy a embarazar. Oye, y las infecciones de transmisión sexual ya las pensamos, ya las tratamos, muchas veces nos pasan de largo porque nos da más miedo hablar del tema o cómo se nos quedan viendo los demás, ¿no? Así, cuando hablas de un tema y se te quedan viendo con cara de ¿what? ¿Por qué me están hablando de esto? ¿O es una depravada? ¿O es un depravado que ya empieza a hablar como de esta temática? Entonces, bueno, hay que acordarnos que para poder llegar a tener un comportamiento sexual responsable, tenemos que hablar lo más posible de estos temas desde lo más pequeños que se pueda. Es como dicen, oye, pero ¿cómo le dices a tu hijo, cómo le dices que se llaman los genitales? Pues, se llama pene,
y se llama vulva. ¿Cómo le vas a decir? Pajarito, pilín, tilín, concha. ¿Cómo le dices al niño? Pues por su nombre. O sea, porque dicen, ay, es que dile que se lave la colita. ¿Cuál colita? Es que desde ahí, o sea, no podemos como enseñar esta higiene que deben de tener. Oye, ¿te limpiaste tu ano? Oye, ¿te limpiaste tu pene? ¿Lo hiciste de esta manera? No, nos da miedo hablarlo. Entonces empezamos a generar desde la infancia pequeñita este miedo a hablar de las cosas como son. Y entonces, ¿cómo nos van a preguntar sobre todos estos métodos que son anticonceptivos, pero que también nos previenen, muy importante, y que por eso estamos aquí el día de hoy, estas infecciones de transmisión sexual? Entonces, cuando vamos con chavos, les preguntamos, díganos cuáles son las cosas que previenen las infecciones de transmisión sexual. ¿Y qué creen que nos dicen? Las pastillas, el DIU, las inyecciones, sí, también los condones, los parches, y ya. Y entonces díganme ustedes, ¿cuál de esas cosas que yo dije previenen infecciones de transmisión sexual? El condón femenino y el masculino, ¿verdad? Entonces, ¿el DIU nos va a prevenir una infección de transmisión sexual? No. Las pastillas, no. Las inyecciones, el parche, el Mirena, nada de eso, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que con nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, les enseñemos lo importante que es esta anticoncepción, o sea, estos embarazos no deseados, el embarazo en la adolescencia, pero también hay que hablarles de infecciones de transmisión sexual. O sea, si les vamos a poner un método anticonceptivo, pues también hay que meterles el condón, porque ¿qué es lo que hacen las adolescentes? Tienen relaciones orales y anales, que son de alto riesgo para otras ITS, pero bueno, ellos se están protegiendo de no embarazarse. Y de la famosa virginidad, ¿verdad? Que es otro mito, ¿verdad? Que es otra cosa que, híjoles, cómo nos ha costado como trabajo, porque es como, es que tienes que llegar virgen al matrimonio. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es eso de virginidad? Porque entonces en tener que llegar virgen al matrimonio, dicen, no, pero es que tenemos puro sexo oral, unos fajezazos, sexo anal, pero son vírgenes. Y tú dices, ¿y todos los otros riesgos que estás teniendo de infecciones de transmisión sexual, con quién lo estamos platicando? ¿En dónde estás yendo a hacerte pruebas? ¿O qué estás sabiendo tú? Bueno, hay que saber esto, y esto lo sabemos con responsabilidad, y tiene que ver, si se fijan, tiene que ver con nosotros mismos, pero también tiene que ver con las relaciones y con lo comunitario. Es como nosotros como comunidad, como sociedad, ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, las prácticas sexuales, que también es una parte de la sexualidad, es que me acuerdo que había puesto otra no responsable, bueno, pero no importa. Bueno, estas abarcan distintos tipos de intercambio sexual, y que tiene que ver, o es necesario este equilibrio entre placer y seguridad para una sexualidad saludable. O sea, no importa como el decir, es que a mí me gusta de X, Y, Z posición, y entonces a la otra persona le tiene que gustar a fuerza, ¿no? Es que a mí me gusta ella o me gusta él, entonces yo a fuerza voy a tener sexo con esta persona como yo quiero, por como se me antoja a mí, sin tomar en cuenta a la otra persona, ¿no? Siempre hay que acordarnos como que esta sexualidad tiene que ver como con una corresponsabilidad, o sea, tiene que ver con estas personas que están involucradas, y que es obviamente súper importante que las dos tengan un consentimiento a lo que vayan a hacer. O sea, que si te gusta con látigos, cueros, o súper convencional, pues que las dos personas estén de acuerdo, porque si no estamos hablando de abusos y estamos hablando como de otras situaciones. Y entonces tenemos como muchas prácticas que pueden llegar a ser seguras
y que pueden llegar a ser protegidas y que siempre las tenemos que estar tomando en cuenta. Ahorita nos hablaron un poquito como de este PrEP, que es esta profilaxis, preexposición a el VIH, pero este PrEP no nos está protegiendo de otras infecciones de transmisión sexual. Por tanto, es que siempre tenemos que seguir hablando de esto que es sexo seguro y sexo protegido, porque tenemos que hacer una prevención combinada, ¿verdad? O sea, tenemos que prevenir lo que es el VIH, pero también tenemos que prevenir otras infecciones de transmisión sexual, porque además, pues, aunque digamos que, por ejemplo, la sífilis se cura, ¿no? O sea, se le da un antibiótico y la persona se le quita la sífilis, o sea, sí, pero también cada vez puede llegar a ser más complicado el tratar algunas infecciones porque pues el problema con los virus, las bacterias y como con todo esto que nos llega a enfermar, y ya lo hemos visto, ahorita lo vimos muchísimo con el COVID, ¿no? Que ya nos trae pues que ya no lo aguantamos porque además cada rato, ya hay un nuevo COVID, ya hay una nueva que infecta más, y te mata más, y te hace esto, y te hace el otro. ¿Por qué? Porque son seres vivos, son organismos vivos que pueden estar cambiando y a veces van un poquito más rápido que nuestros tratamientos, y entonces por eso es importante acordarnos que podemos llegar a tener prácticas seguras y protegidas y poder tener una vida sexual saludable o poder tener una salud sexual pues buena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo seguro, hablamos de todas aquellas prácticas que son sin contacto de fluidos, ni penetración. ¿Cuáles se les ocurre que pueden ser estas prácticas? ¿Cómo cuáles? ¿Un abrazo puede ser sexo seguro? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser un abrazo sexo seguro? ¿Creen que alguien pueda llegar a un orgasmo con un abrazo? ¡Claro que sí! ¿Verdad? Sí puede llegar con un abrazo, y más, por ejemplo, cuando pensamos en personas que a lo mejor llegan a tener cierta discapacidad en algunas zonas, ¿no? O sea, que también tenemos que pensar en eso. Hay quienes a lo mejor nunca van a tener una sexualidad convencional en el decir de penetración, porque a lo mejor no tienen, pero un abrazo con una muy buena imaginación pues nos puede llevar a un orgasmo. ¿Qué más? Beso, caricias. Ya hace rato les dije varios. Los fajes, las palabras, la masturbación, lo que escuchas, ¿verdad? O sea, en realidad puede haber muchísimas prácticas de sexo seguro. Otra vez, pueden ser compartidas, o sea, esta puede ser con otra persona, o en este caso puede ser también con uno mismo. Y entonces cuando hablamos de sexo protegido, hablamos de contacto de fluidos, porque ya hay a lo mejor penetración, y entonces sexo protegido es hablar de condones, ¿verdad? O de estos métodos de barrera. Y entonces tenemos condones masculinos y tenemos condones femeninos, que igual, como hace rato les decían lo de las pruebas, pues también los condones son completamente gratuitos, ¿verdad? Los dedales, bueno, pues son, pues ahora sí que para manipulación con las manos, también son de látex, y esto sobre todo pues cuando llegamos a tener como heridas en las manos o algo así, ¿no? Sí, no es como que necesariamente tengamos que usar como dedales o guantes de látex, pero se pueden utilizar. Y acá traemos condoncitos como diferentes, ¿no? Porque de pronto como que todo lo vemos como, ay, es que usar condón y qué aburrido y ¿no? Pero entonces tenemos condones pues de colores, de sabores, texturizados. Aquí tenemos fresa, naranja, plátano, uva. Hay fosforescentes,
Todos estos están usados pero lavados. Están desinfectados. No es cierto, acuérdense que se utilizan una sola vez, ¿verdad? Muy bien, entonces, si quieren pásense para acá, para que todos las puedan ver bien. ¿A quién quieres? ¿Alfredo o Homero? Bueno, entonces este es Homero. Entonces, pásense de este lado. ¿Quién quisiera explicarnos como el procedimiento? Bueno, para empezar tenemos que ver que el empaque esté abombado. Si está completamente digamos desinflado, es porque el condón ya no sirve, porque probablemente tiene alguna perforación. En este caso, por ejemplo, este tipo de condones, tenemos que buscar la ranurita o las partes donde están como los dientitos. Se abre de lado completamente. Así tiemblo, no crean que estoy... No, estamos calificando, tú no te preocupes. Bueno, se abre el condón de lado de las ranuras. Buscamos el lado correcto, que tiene que ser lo enrollado hacia la parte externa. Vemos en la punta del preservativo, gracias. Está el... Háganme Homero, por favor. Se llama Homero. Ajá. Ya cuando estamos identificando el lado correcto, lo ponemos, presionamos y sutilmente bajamos con esta parte de los dedos sin usar las uñas de preferencia, porque podemos perforar. Y esto. Existen muchísimas maneras como de prevenir o de poder prevenir el VIH actualmente, o sea, ya no podríamos tener tantos pretextos como antes, y lo primero es saber que todas las personas podemos estar en riesgo. No decir nada más, es que no usan condones, es que no usamos condones, es que no sabemos del tema, a veces no sabemos del tema, o sea, todas las personas podemos estar en este riesgo de VIH. Ay, no, es que yo no estoy en riesgo de VIH. Bueno, si uno no tiene una vida sexual activa, puede ser que no tengas ningún riesgo de VIH. Pero si tú tienes una vida sexual activa, aunque sea solo con tu pareja, puedes llegar a tener un riesgo de VIH. ¿Por qué? Porque conocemos la vida sexual de nuestra pareja previa a nosotros, confiamos ciegamente así al grado de que nos vamos a meter al fuego por esa otra persona que tenemos enfrente. De pronto tenemos que llegar a considerar más cosas y entonces sí, no dejar de hacernos como las pruebas y acordarnos de tan importante que ahorita estamos manejando, y además que es gratuito, ¿no? Que es el PrEP, y que es una prevención extra a los condones, ¿no? O sea, ya cuando digo, ay no, ya qué flojera los condones, pero de pronto se me olvida, de pronto esto, o a lo mejor uso drogas, y cuando uso drogas no me fijo, no me acuerdo si me puse condón o no. Regularmente tengo estas prácticas, pero cuando me paso de copas, pues también se me pasan otras cosas. Entonces, bueno, podemos utilizar el PrEP y pueden acudir con nosotros y se les puede administrar. Preguntarnos o preguntarles si ya se hicieron la prueba. ¿Quiénes de aquí ya se hicieron la prueba de VIH? Pues bastantes, ¿no? Pero hay que hacernos la prueba por lo menos una vez al año. Siempre hay que estarnos haciendo esta prueba de VIH, que además es súper accesible y es gratuita, y ahorita casi siempre cuando van a por una prueba de VIH también les hacemos una prueba de sífilis. No dejen de hacerse esta prueba, porque bueno, pues tener la libertad de vivir nuestra sexualidad es un privilegio que nos da el conocimiento y la información. O sea, siempre nos tenemos que acordar que es algo de nosotros. Y es todo. También acordarnos de esto, que indetectable es igual a intransmisible. Por eso es tan importante detectar los nuevos casos de VIH lo más pronto, para que se tomen tratamiento y entonces su virus baje lo más que pueda, y de esta manera pues este virus es intransmisible. Entonces
tenemos que acordarnos de todo esto y pues, ahora sí la que sigue. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.